Feliz lunes a todos y bienvenidos a un nuevo cafelito, el tercero ya, parece que esto va tomando carrerilla. Y bueno, ya habéis visto en la entrada, la entradilla, que hoy vamos a hablar de la tumba más grande del mundo, que sí, está en Japón, y puede que quizá alguien piense, pero la tumba más grande del mundo no es la del faraón Keops, la gran pirámide de Egipto, o quizá otro piense, pero la tumba más grande del mundo no es la del primer emperador chino, Qin Shi Huangdi, el famoso de los guerreros de terracota. Pues no, esta es aún más grande. A ver, sí que es cierto que esas dos son más altas, luego lo veremos, pero esta es mucho más grande en cuestión de área, de superficie. Entonces, lo que sucede, yo siempre he pensado, ¿por qué no son mucho más famosas estas tumbas? Porque ya os digo que no hay una, hay muchísimas. Lo que sucede es que hay una de ellas que es especialmente grande. ¿Cómo es que no son más famosas? Porque entre la gente que más o menos está interesada en el mundillo de lo japonés, pues seguramente sí que lo conocen, pero entre el público general son completamente desconocidas estas tumbas. Y bueno, en parte es porque son muy espectaculares únicamente si las ves desde arriba, si las ves desde el cielo. Porque si las ves a nivel de calle, luego lo veremos, la verdad es que podrías pensar que es una colina y ya está, no te darías ni cuenta de que está ahí. La suerte que tenemos es que hoy en día no nos hace falta un helicóptero ni siquiera un dron para poder ver la Tierra desde arriba, sino que lo podemos hacer, por ejemplo, con Google Maps. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver, nos vamos aquí a Google Maps y esto es algo que podéis hacer vosotros. Solo tenéis que poner Sakai, prefectura de Osaka. Tenemos ya aquí el mapa. Y ahora, bueno, sencillamente vamos a cambiar primero a modo satélite, que se verá más claro. Y bueno, hay que saber un poquito dónde buscar. Si sabes dónde buscar, de hecho ya desde esta distancia ya se ve un poco a dónde vamos, pero bueno, es ir haciendo zoom sobre esta zona que tenemos en el centro. Y aquí ya vemos estas cosas verdes como pequeños bosques con forma de cerradura, ¿verdad? Pues bueno, si nos acercamos vemos que este es especialmente grande y tiene como un foso con agua alrededor. Veis que es bastante grande. Aquí ya os pone que es un mausoleo, con lo cual ya sabemos que es una tumba. Y si os fijáis aquí, en este trocito de aquí, que ahora haremos un zoom, esto de aquí yo siempre lo utilizo cuando enseño esta foto para que se vea realmente lo grande que es. Porque ¿qué son estos rectángulos verdes? Pues bueno, son 4 pistas de tenis. 4 pistas de tenis un poco destrozadas, deben tener ya bastantes años. Pero bueno, 4 pistas de tenis, eso nos sirve para ver un poco la dimensión que tiene todo esto que tenemos aquí con esta forma extraña, ¿verdad? Como de cerradura. Incluso si quitamos el satélite, aún podemos ver esta forma con este foso con agua. Vale, pues ya hemos visto desde el cielo esta gran tumba y realmente hemos visto que es muy grande. Y ahora supongo que los que no conocíais de nada estas tumbas, pues estaréis pensando, vale, pero ¿esto qué es? ¿Desde cuándo está eso ahí? ¿Cuándo se construyó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se llama? Etcétera. Pues bueno, vamos a ir un poco por partes. Esto que hemos visto es un kofun. Kofun significa en japonés, no tiene mucho misterio el nombre, significa tumba antigua, porque bueno, eso es lo que es una tumba y es bastante antigua. Esta en concreto que acabamos de ver es de en torno al siglo V y está por tanto dentro de un periodo de la historia japonesa que se conoce precisamente como periodo Kofun, porque le dan nombre a estas grandes tumbas. Es un periodo que va desde el año 300, que al ser un número tan redondo, lógicamente es una estimación, hasta el año 552. Este ya es un número definido. Fue un periodo durante el cual se popularizaron entre las élites gobernantes del país este tipo de tumbas. Porque bueno, aquí aún no estamos hablando de una sociedad japonesa ya de un estado formado, ni siquiera estamos hablando de un estado que cubriese o un gobierno que controlase todo lo que es Japón, ni mucho menos. Pero sí que podríamos hablar ya de un protoestado japonés. Y dentro de las élites de este protoestado se popularizó un poco por influencia del continente, porque en Corea ya encontramos este tipo de tumbas mucho más pequeñas, se popularizó el hecho de querer marcar la diferencia, el estatus social, también una vez morías, ¿no? Entonces empezaron a hacer estas tumbas que en un principio eran mucho más pequeñas, en unos montículos para los que normalmente ya se aprovechaba una colina que ya estuviese allí. Pero con el paso del tiempo, pues en Japón fueron haciendo lo que solían hacer y suelen hacer cuando toman algo de fuera, que es un poco mejorarlo, llevarlo un poco más allá. Y allí es cuando empezaron a nacer estos kofun. Vamos a echar un vistazo.
Este es el Kofun Hashihaka, que está en Nara, es uno de los más antiguos. Este hace unos 278 metros de largo y ya tiene esta característica forma de cerradura, y podríamos decir que este Kofun ilustra un poco el paso de esos simples montículos que se empezaron a hacer en un principio a lo que vendría ya siendo un Kofun. Y si os fijáis en la foto de abajo de estas tres, veis un poco lo que comentaba al principio, que realmente a pie de calle, a nivel de calle, no son demasiado impresionantes, porque aquí si estuvieras dando una vuelta y te encontrases con esto, sencillamente pensarías que es una colina, no te llamaría para nada la atención, ni pensarías que es nada demasiado especial. Los Kofun, aunque aquí vemos este con esta forma de cerradura característica, su forma fue evolucionando, fue cambiando a lo largo del tiempo. Vemos estas cuatro formas diferentes que evolucionaron siguiendo un poco este sentido. La segunda forma, que es esta que destaco y es la que hemos visto en estos dos Kofun hasta ahora, es, ya os digo, la más característica, la redonda con forma de cerradura. Entonces, muy bien, hemos visto por qué se empezaron a construir, pero por qué dejaron de construirse. Bueno, pues esto fue porque con la llegada del budismo a Japón en torno a la mitad del siglo VI, las élites de Japón decidieron adherirse a esa nueva religión, y entonces, claro, el budismo lo que comporta es que los cadáveres no se entierran, sino que se incineran. Por lo tanto, empezaron a cambiar de costumbres. Además, los recursos, salía realmente muy caro construir uno de estos Kofun, y los recursos se empezaron a destinar a construir templos budistas y no este tipo de tumbas. Con lo cual, las últimas que encontramos ya son más pequeñas, hasta que llegó un momento en el que directamente dejaron de hacerse. Y hablando de tamaño, aunque hemos visto la comparativa con las pistas de tenis, también resulta bastante gráfico ver esta foto de esta maqueta donde se compara el tamaño del Kofun, del más grande de todos, el que hemos visto en Google Maps, con esas otras dos tumbas famosas del mundo muy grandes que hemos comentado al principio. Porque si os fijáis en esta maqueta veréis que encima tiene como una especie de estructura transparente, entonces quizá no se ve muy bien a qué hacen referencia, así que os lo he puesto un poquito más fácil, poniéndole un poco de color. Esta estructura que vemos en rojo es precisamente la pirámide de Xi'an, la tumba del primer emperador chino, Qin Shi Huangdi, el de los guerreros de terracota. Entonces ya veis que es un poquito más alta, pero que en cuanto a superficie, en cuanto a base, a área, es mucho más pequeña. Y después la otra figura, que sí que habréis seguramente reconocido, nos es mucho más familiar, es la gran pirámide del faraón Keops, que ya veis que esta sí es mucho más alta, pero es aún más pequeña en cuanto a superficie que la anterior. Porque este gran Kofun hace 485 metros de largo por unos 300 de ancho. Sí que de altura hace únicamente 35 metros. En los Kofun que hemos visto hasta ahora, hemos visto que estaban completamente cubiertos de vegetación. De hecho, parece pues eso, como una colina, como un pequeño bosquecillo, pero eso es únicamente así a causa del paso del tiempo. En un principio, originalmente estaban pensados para ir cubiertos así, como los vemos aquí en estas reconstrucciones, con esta cobertura de piedras bastante uniforme. Y además, si os fijáis en uno de ellos, en el de la izquierda, veréis que hay como unas figurillas de cerámica así rojiza, siguiendo todo el contorno. Estas figuras se conocen como Haniwa, son estas que veis aquí. Es un número indefinido dependiendo del tamaño, normalmente siguiendo esta silueta, ¿no?, del Kofun, pero a veces también sueltas por el resto de la superficie. Son unos objetos cuya función se desconoce, seguramente tuvieran un uso ritual, solían estar semienterrados en la superficie del Kofun, y aunque en un principio, como veis, eran una especie de cilindros más o menos decorados, pues con el paso del tiempo se fueron complicando un poco su forma, pasando a representar figuras, sobre todo de animales, caballos principalmente, pero también de personas u otros objetos. Y todo esto en lo que respecta al exterior, la parte exterior del Kofun. En cuanto al interior, lo primero que hay que saber es que incluso en aquellos de mayor tamaño son de estructura maciza, son básicamente tierra, ¿no?, amontonada, y hay únicamente una pequeña cámara mortuoria y la entrada en uno de los laterales, así que podríamos ver un poco aquí la estructura, en la que básicamente vemos que viene a ser como una especie de pasillo con una cámara mortuoria y normalmente una antecámara.
En cuanto a los objetos que hay en el interior, pues bueno, siendo una tumba, pues obviamente el principal de ellos es el sarcófago. Los primeros solían ser de madera o incluso de bambú, pero con el paso del tiempo fueron proliferando los que son como estos de la foto, estos de piedra. Aparte de ello, pues también solía haber otros objetos como espadas, espejos de bronce y otros objetos metálicos como este cascabel que tenemos aquí, y también abundantes objetos de alfarería. En cuanto a la localización, se han encontrado unos 10.000 Kofun por todo Japón, aunque la grandísima mayoría son de pequeñas dimensiones, son de menos de 100 metros, así que si hablamos de los mayores, los que ya pasan de 100 metros, también encontramos bastantes por todo el país, como podemos ver aquí en esta gráfica. Pero hay una zona que os marco aquí con este círculo donde se encuentran tanto la mayor cantidad de ellos como sobre todo los de mayor tamaño. Son básicamente dos zonas que son la de Nara, en la que ya veis que hay muchísimos superiores ya a 100 metros, también muchos de 200 y hay un par ya de 300, pero sobre todo el área de Osaka, donde veis que quizá hay menos en número, pero sí que en tamaño mucho mayores, incluso hay dos que son de en torno ya a los 400 metros, como el primero que hemos visto en Google Maps. Y lo último que os quiero contar hoy sobre estos Kofun es que, bueno, pese a haber, como acabamos de decir, miles de ellos por todo Japón, algunos de ellos muy grandes, pues resulta que la gran mayoría, y dentro de esa mayoría están todos los de cierto tamaño, todos los grandotes, están controlados por la agencia de la Casa Imperial japonesa. Y esta agencia no permite el estudio, no permite la excavación de estos Kofun, no permite que los arqueólogos entren a investigar. Con lo cual, de todo este periodo Kofun, y sobre todo lo más importante de la formación de este primer protoestado japonés, podríamos saber mucho más de lo que sabemos si los arqueólogos pudieran investigarlo. Entonces, claro, la pregunta obvia y automática es ¿y por qué la Casa Imperial no deja que se investigue? Pues bueno, este es un tema que cuando lo tocas puede resultar bastante delicado, y como hoy ya nos estamos alargando un poquito, pues no lo vamos a tocar, lo dejaremos para otro cafelito. Espero que os haya interesado esto que hemos hablado hoy, y bueno, lo que se dice siempre en estos casos en YouTube, pues si os ha gustado, pues dejad un like, compartirlo con amigos, con gente que sepáis que le puede interesar, suscribiros al canal, dejar un comentario, todo ese tipo de cosas. Aparte de esto, si no tenéis suficiente con estos cafelitos que vamos haciendo cada lunes, pues bueno, os recuerdo que tenéis mucho más material sobre historia japonesa en mi web, historiajaponesa.com, y además constantemente estoy haciendo cursos o charlas. Los cursos normalmente suelen ser de pago, las charlas suelen ser gratuitas aquí y allá. Además ahora con el tema online hay muchísima variedad y muchísima oferta. Os dejo algunos que estoy haciendo ahora mismo que están a punto de caer, os los dejo en la descripción del vídeo, y aparte de esto en mi web se va actualizando siempre esta información. Así que bueno, como os decía, espero que os haya interesado y que nos veamos el lunes que viene, en el que ahí ya casi seguro que sí que hablaremos de ninja. Que vaya muy bien, cuidaos mucho.